Buen día tengan todas. No sé en qué momento de su día escuchan este mensaje, pero espero que lo estén pasando bien este día martes. Y es un gusto para mí continuar con el estudio del capítulo 17 de Hechos. Vamos a comenzar en este tiempo en el versículo 16, que tiene como subtítulo Pablo en Atenas. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, cuando Pablo navegó a Atenas desde el mar de Berea, donde vimos el día de ayer, llegó a una ciudad en la que probablemente nunca había estado antes. Y como cualquier turista, estaba listo para ser impresionado por esta famosa e histórica ciudad, que cientos de años antes fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Pero cuando Pablo recorrió Atenas, solo se sintió deprimido por la magnitud de la idolatría que vio a su alrededor. Pablo se enfrentó con un público desafiante en Atenas. Era una ciudad culta, educada, orgullosa de su historia. Era un centro intelectual, como podríamos compararlo con esos centros de las grandes universidades que hay ahora en los países extranjeros. Podríamos compararlo en este momento con algo así. Y dice el versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Quiénes eran estos grupos de personas? Los epicúreos se refiere a personas que persiguieron el placer como el propósito principal en la vida y valoraron más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos, incluido al miedo a la muerte. Ellos no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenían estos dioses nada que ver con el hombre, o sea que estaban apartados, eran dos cosas diferentes. En cambio, los estoicos creían que todo era Dios. Dios, acuérdense, con minúscula. Y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios. Y por lo tanto, nada debía ser resistido. Y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Era solo lo que había en ese momento. E incluso dice que decían entre ellos: ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, lo que Pablo les predicaba. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque como para ellos todo era Dios, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. A pesar de que Pablo habló en un lugar diferente como es Atenas, y decimos la característica de esta ciudad, a un diferente tipo de audiencia, ya dijimos que eran personas educadas, intelectuales. Su mensaje no cambió en Atenas. Él se enfocó en Jesús y la resurrección. Siendo, pues, decía, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres,
¿Por qué? Porque vio la cantidad de imágenes y de estatuas que ellos decían que eran sus dioses. Pablo les habló de nuestra responsabilidad con Dios por ser su linaje. Como somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios. Y por lo tanto, debemos rechazar la idea de que esas imágenes, sea cual sea, estén pintadas, estén esculpidas en roca, sean de madera, aún de oro, puedan representar a Dios. Eso es lo que Pablo predicaba. Y en los versículos 22 y 23 dice entonces Pablo, como encontró esa resistencia, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, por todos los dioses que veía, ¿verdad? Las imágenes, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y entonces aprovechó para decir: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué inteligente Pablo de ocupar lo mismo en lo que ellos estaban creyendo, ¿verdad? En lo que ellos estaban incluso haciendo no una imagen porque no lo conocían. Entonces aprovechó para hablar de Dios, de Jesucristo, y enseñarles que hay un Dios, el Dios verdadero. Pablo, si seguimos leyendo aquí, no predicó un evangelio suave, como para que no se sintieran mal, no se sintieran culpables. Él valientemente confrontó las ideas equivocadas que los atenienses tenían acerca de Dios y los confrontó con la realidad del juicio venidero. Pablo parecía incapaz de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección de Jesús. Para él nada de la vida cristiana tenía sentido sin el triunfo de la resurrección de Jesús, y así debe de ser para nosotras también. A los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no la idea de la resurrección del cuerpo. Ellos sentían que cualquier cosa material era inherentemente mala, por lo que realmente no podía existir un cuerpo glorificado, lastimosamente. Y en el capítulo 18 que acabamos de leer, dice: pues traes a nuestros ídolos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua. Era un centro de comercio con 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival de su vecino del norte, que era Atenas. Corinto era una ciudad con una notable reputación, lastimosamente, de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. Vemos después que dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Pablo era muy eficaz cuando discutía, ya decimos que debatía, razonaba, dialogaba entre los judíos y los griegos. Los griegos presentes en la sinagoga eran gentiles, interesados y simpatizantes del judaísmo. Vamos a ver que también habían unos que blasfemaban. La blasfemia debe haber sido dirigida contra Jesús, porque Pablo predicaba a Jesús como el Mesías. Entonces, Jesús, el Mesías, siendo Dios.
Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos primero. Lo dice en Romanos 1:16, pero cuando su mensaje fue rechazado, no desperdició tiempo y entonces se fue a los gentiles. Vemos en el capítulo 18, perdón que no lo había dicho, pero ya nos pasamos al 18. En el versículo, este capítulo 18 ya es con Pablo en Corinto, ya había salido de Atenas. Y en los versículos de 9 al 11 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Este no temas tiene una implicación detrás de este mensaje, es que Pablo probablemente tenía miedo de lo que pudiera sucederle. Temía que allí en Corinto su trabajo fuera interrumpido por esos judíos opositores, así como había sido en las otras ciudades, o por la tan fuertemente cargada mundanalidad que lo rodeaba. La solución para el miedo de Pablo era que obedeciera la orden de Jesús, de no tener miedo, y hablárdese y no callar, lo cual es seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué le dijo? Porque yo estoy contigo. Esta promesa era la base para la orden de Dios de no tener miedo y continuar predicando. Cuando entendemos lo que eso significa y quién lo dice, para nosotros debe de ser suficiente. Spurgeon consideró esta promesa de Jesús que le dice, no temas porque yo estoy contigo. Él pensaba que esta hacía énfasis en tres cosas. Esta frase, yo porque yo estoy contigo, que era la presencia de Jesús, la compasión de Jesús y la colaboración de Jesús al ayudarle a predicar su palabra. Él no estaba solo a pesar de toda la oposición que había. Pablo debía de dejar de tener miedo y concentrarse porque Jesús estaba con él. Qué lindísima promesa que el día de ahora nos la hace a nosotras. Jesús también. No teman porque yo estoy con ustedes. Llegamos hasta aquí este segundo día y nos escuchamos mañana.